Nacido en la Ciudad de México el 26 de diciembre de 1960, el doctor José Ramón Cosío Díaz es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Ciencia Política y doctor en Derecho. Es principalmente reconocido por su desempeño como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 2003 hasta el 2018. Se ha destacado en la docencia, la investigación y el servicio público, además de ser un notable escritor, pues es autor de más de 750 artículos y más de 30 libros tales como Constitución, Tribunales y Democracia, Derecho y Ciencia, La libertad de expresión en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, Salud y Derecho en tiempos de COVID, entre otros. Sus investigaciones, estudios y reflexiones han contribuido en sobremanera a la ciencia jurídica mexicana contemporánea, pues su perspectiva crítica ha visibilizado los problemas del constitucionalismo mexicano, la impartición de justicia y el orden jurídico nacional. Ha formado juristas desde 1983 en distintas instituciones académicas y actualmente dirige el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho. Bueno, yo nací en la Ciudad de México, ahí viví hasta los 18 años. Vivía muy cerca del centro de Coyoacán, así es que tuve una infancia muy divertida. Tenía muchos parientes que vivían por ahí. Y Coyoacán entonces era algo semejante a un pueblo. Andaba en bicicleta, andaba en la calle. Realmente la pasé muy bien en esos años. Por razones familiares tuve que ir a vivir a la ciudad de Colima. Ahí obtuve mi grado de Derecho en la Universidad de Colima. Terminé, regresé a la Ciudad de México con una beca que me dio el gobierno del estado. Empecé mi doctorado en la Universidad Nacional. Tuve la enorme fortuna de que Jesús Orozco me invitara al Instituto de Investigaciones Jurídicas y me dio la oportunidad de ser asistente del doctor Fix Zamudio, a quien considero mi maestro, mi mentor. El maestro Fix me envió a la Universidad Complutense de Madrid a hacer el doctorado. Regresé. El maestro Fix me mandó a la Suprema Corte de Justicia a trabajar con el ministro Carpizo. Allí conocí a don Ulises Schmil, otro querido maestro, y el ministro Schmil tomó la presidencia de la Suprema Corte, fui su jefe de asesores. Cuando terminó su presidencia fui al ITAM 9 años, fui director del Departamento de Derecho. Luego fui a la Suprema Corte 15 años y después mi vida profesional se reduce a esos episodios. Siempre he sido profesor, siempre me he considerado profesor, de forma que ahora que terminé el mandato en la Suprema Corte, sigo siendo profesor. ¿Cómo podrían los estudiantes generar una mayor comprensión en temas de derecho? Yo en mi vida profesional, estudiantil, etcétera, hay dos cosas que me gustaban mucho. Uno, y yo se las recomiendo a los estudiantes, es la curiosidad. Yo sí tengo, creo que, ese gusto por las cosas. Veo una palabra que no la sé, la busco. Veo una explicación y la busco y me voy leyendo. Y ir leyendo de otras muchas materias sí le da a uno, pienso, una comprensión integral. Entonces, leer sociología, leer antropología, leer historia, leer literatura, desde luego, y tratar de relacionar los fenómenos. A mí es hoy que terminé la etapa de la Corte y creo que es de las cosas que más me interesan, y en el buen sentido de la palabra, no en un sentido frívolo, más me divierte. Es decir, bueno, pero ¿por qué esta norma vino de aquí? ¿Cómo pudo haber llegado? Etcétera. Entonces creo que las bases para tener esa comprensión general pasan desde luego por la filosofía. La filosofía tiene la enorme ventaja de que lo fuerza a uno a pensar. Decir, pero a ver, ¿por qué esto dicen que es objetivo y esto es subjetivo? ¿Por qué esto es material y por qué esto es real? ¿Por qué esto es ideal y por qué esto es...? En fin, entonces uno tiene que estar pensando, y esas categorías, no es que uno sea filósofo, ni yo en mi caso no lo aspiro a ser, los filósofos es una actividad muy compleja, pero sí va tomando uno como el entrenamiento para tener estos temas. Cuando ese entrenamiento se puede aplicar a temas jurídicos, me parece que sí resultan de una gran importancia. Y otro punto que a mí me parece interesante es el de la historia, leer historia en general, historia del derecho, porque uno se da cuenta de decir, ¿qué estaban tratando de resolver? ¿En dónde se pudieron haber equivocado? Si las cosas tienen una razón de ser, las sociedades no son irracionales a lo largo del tiempo. Pueden tomar decisiones que nos hayan parecido equivocadas,
pero dentro de su pensamiento ahí hay una condición, inclusive sociedades que nos pueden hoy parecer increíblemente destructivas. Esa parte yo a los estudiantes sí se las recomiendo mucho porque les puede dar una comprensión de estos elementos. ¿Qué aptitudes generó para desarrollar su labor como ministro? Yo cuando me estaba formando, parte del entrenamiento es, yo creo, leer biografías. En México hay pocas biografías de jueces, magistrados, ministros, muy pocas realmente, académicos inclusive, pero sí en otros países le dedican mucho tiempo, mucha energía a estas biografías. Entonces, también es una parte de algunos juzgadores cómo apreciaban las cosas. Hubo un muy famoso juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Benjamín Cardoso. Y de Cardoso, por ejemplo, se recuerdan varias cosas. Uno, que tenía una pluma excelente, escribía realmente con una elegancia enorme. Y dos, que era una persona cuyo entrenamiento le permitía ver cosas que otros no veían. Hay un caso muy famoso de una persona que se electrocuta en el río Hudson, ahí en el estado de Nueva York, y todo el mundo tenía una opinión, y él dijo, no, vamos a ver otra cosa. Entonces, ese es también parte de un entrenamiento. Si uno está tratando de comprender las cosas a profundidad, a ver, vamos a ver de dónde viene esto, cuáles son las pruebas, cómo se formulan los alegatos. Toda esa parte va dando un contexto. Y otra cosa que a mí me gustaba mucho en la corte era recibir a las partes, quien traía un asunto no solo de lo que había puesto en los papeles, en las demandas, las contestaciones, lo que sea, sino decir, ¿qué me está planteando este señor? ¿Cuál es el problema que está aquí enfrente? Y eso a mí me parece que se dio mucho. Y una última cuestión de estas partes de las curiosidades, yo afortunadamente pues me gusta hablar con médicos, con muchos científicos, gente que está en otras actividades distintas a la mía, y cuando se llegaron a presentar, por ejemplo, casos médicos, yo decía, yo no tengo una comprensión cabal del problema que está. Entonces voy a preguntar, desde luego oficialmente, a los médicos, a los ingenieros, a los economistas, para que ellos me digan cuál es el fenómeno que tengo enfrente. ¿No? El primer caso fue hace ya muchísimos años de militares con VIH. ¿Cuál es la diferencia entre VIH? ¿Qué pasa con SIDA? ¿Es inhabilitante? ¿Cómo se da? Etcétera. Y eso se puso en el expediente. Gracias a eso, entonces, pude yo formular una posición que después logró un consenso mayoritario contra la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Entonces, otra vez, me parece que en mi caso, y eso es algo que a mí de verdad que me gusta mucho, es decir, bueno, pero a ver, pero ¿por qué viene eso? Vamos a aprender, vamos a tomar, etc. Estos creo que son elementos de una curiosidad que pues ya con un entrenamiento, con una forma, se pueden vaciar en las actividades profesionales que uno realiza. ¿Cómo contribuye un ministro a la sociedad? El tema es este. Las sociedades han ido escogiendo distintos modos de organización a lo largo de la historia. Algunas sociedades le confiaron el poder a los reyes, otros a los sacerdotes, otros a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Si llovía quería decir una cosa, si no llovía quería decir otra cosa, si se moría un animal, estoy hablando de casos reales todos, si las tripas de un animal estaban de un color o de otro, todo eso existió en la historia de la humanidad. En la modernidad lo que hemos encontrado que el mejor modo de conducir las sociedades en la diversidad, en la pluralidad, en todos sus conflictos, es mediante normas. Normas que son establecidas por representantes democráticos que periódicamente compiten en una elección, ganan y su planteamiento lo hace ley. Dado que estas mayorías tienen el enorme riesgo de constituirse en destructivas de las minorías, de tratar de quedarse con todo el poder, de permanecer o de perpetuarse en el poder, se les tiene que generar simultáneamente a esta condición democrática un sistema que se llama muy bien en los Estados Unidos de frenos y contrapesos. La expresión usted la puede llevar a cualquier ámbito, en cualquier lenguaje lo mismo. Pero la idea es decir, ustedes pueden hacer todo esto como legisladores, pueden tener un tramo de decisión muy amplio, pero hay cosas que ustedes no pueden decir. Porque si las deciden, la experiencia histórica demuestra que se van ustedes a convertir en destructivos de ustedes mismos y de todos los demás.
El ejemplo que siempre se pone en los libros es Hitler ganó la primera vez que ascendió al poder con una votación de más del 90%. Era tal la desesperación del pueblo alemán, era tal la obnubilación que tenían, era tal la capacidad de convencer a Hitler que llegó con 90 y tantos por ciento. Tiempo después, pues todos estaban aterrorizados, o muchos estaban aterrorizados, y ya sabemos cómo terminó la tragedia de la Guerra Mundial. Eso es lo que tratan de hacer los tribunales constitucionales. No es solo resolver el caso de X contra Y, no es solo ver si la pensión alimenticia, si la no, es tratar de construir, de mantener la salud del sistema democrático y del sistema constitucional para que quienes ejercen el poder en la experiencia histórica, porque no hay un solo caso distinto, de que se vaya quedando. Hay una frase de un académico inglés de hace mucho tiempo, Lord Acton, y él decía, se repite mucho la frase, pero viene aquí al caso, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ese yo creo que es un tema. Es una máxima que él extrae de una experiencia o de la experiencia del estudio de la historia, pero uno lo puede ver. Presidentes actuales, primeros ministros actuales, monarcas actuales, cuando no tienen este sistema de contrapesos, ellos y sobre todo los que los rodean empiezan a hacer negocios, empiezan a tomar decisiones arbitrarias, y cuando se da uno cuenta, esto se convirtió en un horror para ellos mismos. Vienen procesos revolucionarios, vienen guerras civiles, hay una enorme destrucción de las personas, y esto se da. Y yo sé que en cada tiempo, quien quiere tener el poder promueve que él sí, a diferencia de todos los demás, lo va a hacer bien. Él sí, a diferencia de todos los demás, va a ser racional. Él sí se va a ir, y esto no acontece. No sé si es una condición humana, no sé si es una condición psicológica, no sé si tiene que ver con la cultura, pero veamos los fenómenos en esta dimensión histórica y uno se da cuenta que hay. Ahí es donde está el papel de la Suprema Corte de Justicia. Bajo su percepción, ¿considera que ha existido un cambio en materia de derechos humanos? ¿Y cómo se preparó para ello? De cuando yo empecé a estudiar a este momento sí ha habido cambios brutales. En aquel momento en México, salvo muy pocas personas y escuelas, no había unos cursos completos de teoría general del derecho. Era poco lo que había un curso de introducción. Se estudiaba mucho derecho romano, la materia reina, digámoslo así, era el derecho civil, y pocos años después empezó a haber evolución al derecho constitucional. De las garantías individuales pasamos a los derechos humanos, pasamos una acción administrativa completamente diferente, de una acción político-gubernamental a una acción técnico-gubernamental, es decir, hubo una enorme cantidad de cosas. ¿Yo cómo me preparé? Bueno, primero dando clase, porque los alumnos, los cambios, pues son un incentivo muy grande para estar alerta a lo que está pasando. Las generaciones lo van forzando a uno, porque las generaciones le imponen al profesor, déjeme decirlo así, distintas conversaciones. Un día los alumnos, sigo con mi ejemplo, ya no preguntan por derechos humanos, por garantías individuales, preguntan por derechos humanos. Un cambio que a mí me tocó fue ver que los alumnos me empezaron a hacer preguntas de derecho internacional. Yo no estaba preparado, entonces me fui a estudiar el curso de Derecho Internacional La Haya. Es un verano, ahí lo estudié mucho, tratando de decir, tengo que resolver estos temas. Me puse a estudiar economía porque empezaba a tener una influencia enorme, entonces tuve unos cursos de microeconomía, en fin, trataba como de ir al ritmo de los cambios que iba viendo, o tratar inclusive en algunos casos de adelantar. Y algo que sí me sirvió muchísimo en este sentido que estoy diciendo, más allá de toda la responsabilidad y lo que tuve que hacer ahí, fue estar en la Suprema Corte. Yo he pensado que la Suprema Corte, además del enorme honor de los casos, todo, me permitió tener un observatorio privilegiado respecto de cómo funciona el derecho. Venían casos de muy distinta naturaleza, materias, personas, entidades, y cuando uno va viendo la materia de los casos, uno sí puede ver cómo es que el derecho se está transformando, el derecho se está ajustando, el derecho se está equivocando en ese sentido. Esto creo que fue para mí, insisto, como reflexión, no como actividad, pues ahí está lo que pasó, para bien o para mal, pero como reflexión sí fue como haber podido asistir
y lo digo en un sentido, como a una especie de laboratorio, es decir, ¿qué está pasando en el derecho? Vinieron corrientes de derecho internacional, vinieron distintos actores, empezó un proceso de militarización, se vienen los casos de interrupción del embarazo, empezaron a haber nuevas tecnologías, casos de violencia, es decir, una gran cantidad de cosas, y cómo todos estos fenómenos que se están dando en la sociedad se están incorporando al derecho. Eso fue para mí una de las cosas como más interesantes de ese trabajo en esos años. Y eso, claro, le fuerza a uno a tener. Y otra cosa es, yo tuve la fortuna de integrar un gran equipo de trabajo con gente muy inteligente, muy inquieta, muy contestataria, y entonces eso como jefe, pues es también un grupo de jóvenes, hombres, mujeres, de distintas edades, que van empujando para que uno no se quede atrás. Con esa disposición, pues escucharlos porque eran realmente fantásticos. Entonces yo creo que ese conjunto de factores fue lo que a mí me permitió pues estar en la corte y sí obtener esta experiencia. ¿Qué mensaje puede brindarle a los estudiantes de Derecho? Yo lo primero que le diría a una gente es que no se desilusione ni del mundo ni del país. Crisis hay muchas crisis, hay una crisis migratoria, hay una crisis geopolítica, hay una crisis de distinta naturaleza. Lo primero es que no se desesperen. Segundo, que estudien mucho, porque parece que no, pero estudiar no es pasar el examen, es lo menos importante, esa es una marca que se tiene que tomar. Pasar es, o estudiar es tener el gusto por lo que uno está leyendo, por lo que uno está comprendiendo. La tercera es que disfruten muchísimo los años de la universidad, pues se van. Ya después se vuelve trabajo, los que vayan a constituir una familia, en fin, cada quien tomará sus decisiones de vida. Que disfruten, que hagan comunidad, que hablen con otras profesiones, que lean mucho. Ese sería mi gusto. Yo los años que los pasé en la universidad, pues yo los pasé muy contentos porque pues eso, leía todo lo que podía, trabajé en una biblioteca en jurídicas, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM clasificando libros, y esto yo creo que son cosas que no vuelven. Pero esa idea de una curiosidad, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué esto? ¿Cuál sería la respuesta que el derecho podía dar a un fenómeno que no la tiene? ¿Por qué tenemos esta respuesta equivocada? Yo creo que ese sí es un goce que nos da la vida.